antes y un después para Pablo. Así para cada uno de nosotros, porque sabemos que él un día tomó esa oportunidad que Dios le entregó. Él pregonó la palabra del Señor aún siendo el hombre más sanguinario, aquel hombre que seguía a los cristianos, a los creyentes, aquel que perseguía a Jesucristo, a la palabra del Señor, y él no creía, pero él tomó esa nueva oportunidad porque él no se quedó en el pasado. Él puso un presente y un futuro para su descendencia, para su parentela y todo aquel que seguía detrás de él. Así mismo vemos también otro ejemplo, es Pedro. Recordemos que Pedro negó 3 veces al Señor, pero Pedro no se quedó en el pasado pensando que él negó al Señor. Recordemos que aquella cosa, aquella enseñanza a él le hizo más fuerte y es de ahí donde empezó mayor su evangelio y su ministerio, porque él pregonó la palabra del Señor. Porque siempre nosotros tenemos que olvidar las cosas pasadas y marcar siempre un nuevo destino, un nuevo rumbo, pero que ese rumbo no nos aleje del Señor, porque sabemos también que nosotros tomamos muchas veces decisiones a la ligera, y ese es ahí nuestro problema, nuestro error. Cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera sin consultarle al Señor, porque recordemos que todo trae una consecuencia, y usted mismo va a experimentar la consecuencia, si lo que usted cogió fue bueno o fue malo. También vemos a David, como David también teniendo un hombre conforme al corazón de Dios, cómo falló al Señor, cómo pecó delante de la presencia del Señor. Pero él no se quedó pensando en esas cosas pasadas. Él, a pesar del pecado que cometió con Betsabé y de haber matado a Urías, él reconoció que había fallado. Y él tomó una nueva oportunidad y él siguió alabando al Señor. Con esto no le decimos, amada iglesia del Señor, que nosotros tenemos libre albedrío para seguir fallando a Dios. Fortalecernos en el Señor, para reconocer que somos humanos, que somos de carne y hueso. Porque recordemos, iglesia del Señor, que si nosotros simplemente no falláramos, quizás no vamos a tener experiencias o cosas que poder testificar de nuestra vida, quizás de poder dar ejemplo a otra persona. Recordemos que cada cosa que nos sucede muchas veces va a haber otra persona que le va a servir, pero recordemos que nosotros tenemos que tomar la decisión de simplemente cambiar nuestro destino. Vamos a estar leyendo, vamos a estar, el que desee apuntar o de pronto nosotros simplemente escuchar. Dice que tenemos 5 pasos para ayudar a entrar a lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero, cada uno de nosotros debemos identificar lo que queremos cambiar o mejorar. Simplemente somos nosotros los que conocemos nuestras vidas. Porque quizás aquí entre nuestros hermanos nosotros podamos engañarnos a nosotros mismos, quizás a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro vecino. Pero usted y yo sabemos qué hay en nosotros que aún debemos cambiar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que debemos mejorar como seres humanos, como creyentes, hijos de Dios. Pero si nosotros no lo identificamos, simplemente cómo corregir aquel error que hay en nosotros. Si usted y yo no aprendimos a reconocer nuestros errores. Dice, permítanme considerar quién quiere ser y lo que quiere lograr. Si usted y yo no se determina una meta a la cual puede llegar, simplemente no va a tener rumbo. Si usted no sabe qué quiere, usted está aquí y yo estoy aquí, estamos sentados. Pero nosotros hemos meditado realmente en qué queremos ser. ¿Qué es lo que queremos ser en las manos del Señor? Quizás muchas personas ya lo tienen identificado y dicen, yo quiero ser predicador, yo quiero ser salmista, yo quiero ser evangelista. Pero muchas veces es lamentable cómo hay seres humanos, personas que simplemente no se han enmarcado y no han podido identificar qué es lo que quieren ser en las manos del Señor. Recordemos que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, de los pensamientos, los medita Él. Pero si ni siquiera usted mismo sabe lo que quiere, ¿cómo Dios podrá darle aquello que usted nega? Y a su nombre, y a su nombre, a la Rey de Reyes. Como segundo punto tenemos, determina las habilidades que necesites desarrollar para avanzar y ten disposición para invertir en ti mismo. Muchas veces nosotros desconocemos las habilidades que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros nos negamos a reconocer para qué somos buenos. Muchas veces no es nuestro hermano, nuestro vecino el que no confía en nosotros, sino nosotros mismos que no nos tenemos confianza. Somos nosotros mismos aquellos que nos ponemos barreras, porque muchas veces decimos no podemos. Pero recordemos que todos Dios nos dio la capacidad para ejercer las cosas. Nadie es más que nadie ni menos que nadie. Todos nos han dado la misma
Si no disponemos a poder poner en obra lo que tenemos, simplemente de nada sirve. De nada sirve que usted tenga el talento en las manos si no tiene la disposición de ejecutarlo. De nada sirve que Dios nos dé la sabiduría si simplemente preferimos estar callados. Porque sabemos que si nosotros no abrimos nuestra boca, ¿cómo Dios va a hablar? Porque sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos, pero su hermano, su vecino que está pasando problemas no lee el pensamiento. Por más que usted quiera decir algo, si no lo habla, simplemente de nada sirve. La fe sin obra es muerta, dice la palabra del Señor. De nada sirve la intención de su corazón si usted no pone en marcha lo que quiere. Y a su nombre, y a su nombre, alaba el Cristo de la gloria, poderoso. Como tercer punto, tenemos elabora un plan de vida. Un sueño sin un plan es solo un deseo. Si usted no sabe detrás de qué va, nunca va a poder cumplir lo que anhela. Aun cuando nosotros estudiamos, muchas veces nuestros profesores nos dicen, ¿tú qué anhelas ser en el futuro? Te ves como un profesor, como un maestro, como un doctor. Aún desde niño ya la humanidad nos está marcando a cuál va a ser tu destino, a qué es lo que tú quieres para el mañana. Así mismo cada padre quizás quiere para su hijo algo, pero recuerde que es el niño aquel que va a tomar la decisión de qué es lo que quiere ser. Pero así mismo ese sueño tiene primeramente que usted tenerlo en su corazón para poder ejecutarlo. Si no establecemos metas para nosotros mismos, nos quedaremos atorados justo donde estamos. Si nosotros no tomamos decisión de levantarnos, simplemente vamos a seguir ahí mismo. Si usted no toma la decisión de mejorar, de crecer como persona, como creyente, simplemente vamos a pasar el tiempo. Simplemente vamos a seguir sin tener crecimiento para nosotros mismos. Porque recordemos que la recompensa es para cada uno de nosotros. Todo lo que sembramos cosecharemos, dice la palabra del Señor. Si sembramos conformismo, cosecharemos conformismo. Si sembramos confianza, vamos a cosechar confianza. Si usted se tiene confianza, va a darle confianza al que tiene al lado. Pero si usted mismo no cree en usted cree que el de al lado le va a creer o va a creer en usted. Recordemos, iglesia del Señor, que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos ser cada día sabios y prudentes. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, el punto 4 dice, pasa tiempo a solas en oración, pidiendo a Dios que guíe tus pasos. Iglesia del Señor, sabemos que la casa del Señor fue constituida para adorar al Señor. Pero así mismo sabemos que usted y yo necesitamos tiempo a solas con Dios, donde nada ni nadie lo vea. Porque recordemos que aquí no estamos para ser vistos por el hombre, sino por ser vistos para Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no determina quién es usted por lo que haga dentro de la casa del Señor, sino más bien por lo que usted haga afuera, donde nadie lo ve. Porque aquí muchas veces podemos ser unos, pero cuando no nos ven, ¿quiénes somos? Recordemos que es bueno servir al Señor en la casa del Señor, pero recordemos que la palabra del Señor nos enseña que habrá sorpresa en la vida de Jesucristo. ¿Usted qué cree que se refiere a esa palabra de que habrá sorpresa? No nos creamos. La palabra del Señor nos enseña aún que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros estamos cada día en el camino del Señor y cada día hay que pelear nuestra salvación. Porque cada día son muchas cosas que pueden acontecer en nuestras vidas. Simplemente atesoremos siempre que debemos avanzar en el Señor y pedirle a Dios que a pesar de todo lo que suceda, nosotros no podamos apartarnos del Señor. Que aunque quizás nuestras fuerzas se agoten, podamos continuar alabando y glorificando a nuestro Dios. Porque muchas veces las fuerzas no van a ser las mismas y nuestra búsqueda no va a ser la misma. Pero mientras su corazón esté seguro de quien ha creído, no va a haber nada ni nadie que lo aparte del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo, en el trayecto de su tiempo conociendo al Señor, usted puede quizás hacer una retroalimentación y pensar cuántas personas usted conoció cuando aceptó a Jesucristo. ¿Cuántas personas estuvieron a su lado? ¿Cuántas personas estuvieron sirviendo junto a usted al Señor? Y muchas personas se han quedado en el camino
quizás muchas personas ya no están. Pero recordemos que si a Dios le ha placido tenernos aquí, debemos valorar ese amor que Dios nos ha dado, esa oportunidad que tenemos día a día para mejorar. Perfectos no somos, amada iglesia del Señor, porque si, estoy segura, si yo le digo a alguien que levante la mano de quien es perfecto, no va a haber una sola mano alzada, porque Dios es tan sabio y perfecto y sabía. Porque si así nomás nosotros no siendo perfectos nos creemos perfectos, imagínense cómo sería si realmente Dios permitiera que el ser humano alcance perfección. Y simplemente con lo que tenemos muchas veces somos orgullosos, jactanciosos, y muchas veces juzgamos a nuestros hermanos por lo que somos. Amada iglesia del Señor, recordemos que nosotros estamos aquí no para ser jueces de nuestro hermano, sino más bien para hacer fuerza para aquel que es débil, para orar por aquel que no tiene fuerza. Porque si nosotros somos fuertes, gloria a Dios, pero recordemos que cada persona es un mundo diferente. Quizás la palabra que usted reciba no la va a recibir la otra persona de la misma manera, pero eso no nos hace ser mejor que nadie. Y a su nombre, y a su nombre, alabe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como 5 puntos tenemos: sal de tu zona de confort y comienza a trabajar hacia tus metas. Mantén una actitud positiva y enfócate en tus aspiraciones. Tal como lo dijimos en el tema, hermana iglesia del Señor, que hoy es un buen día para empezar de nuevo. Si usted tiene algún plan, algún sueño, trabaje por ese sueño. No deje que nada ni nadie intruya, que nadie perturbe lo que usted quiere, que nadie impida que usted alcance aquella meta por la que se ha trazado en su vida. Porque muchas veces nosotros cuando recién aceptamos al Señor nos hicimos tantas metas. Quizás nosotros tenemos en nuestra cabeza que al inicio del año que nosotros tenemos que planificar y que pensar qué haremos. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad. No solo tenemos que esperar al 31 de diciembre para pensar en qué queremos ser el nuevo año. Recordemos que nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, día a día. Si no pudo ayer hacer lo que tanto anhelaba, pues hágalo hoy. Que cada día nosotros podamos fortalecernos en el Señor y creer y confiar que Él es aquel que está con nosotros. Porque si aún nos mantenemos aquí es porque a Él le ha placido. No porque nosotros seamos merecedores, sino por gracia y poder, por amor de Dios. Y a su nombre, a su nombre, alabe al Rey de Reyes, el Señor de Señores, poderoso y nuestro Dios. Leamos la palabra del Señor en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Iglesia del Señor, una vez más el Señor nos recuerda que nuevas son sus misericordias cada mañana. Que nosotros tenemos esa misericordia al abrir nuestros ojos cada día. Y si Dios es misericordioso con nosotros, eso nos basta para seguir adelante. Si Dios nos da su misericordia, nosotros podemos fortalecernos en Él. Porque solamente Dios es fiel. Porque aun cuando usted mismo muchas veces no confía en usted, Dios está ahí a su lado. Porque Dios es el único que no nos abandona bajo cualquier circunstancia. Dios es ese amigo fiel que está con usted aunque no lo vea, aunque quizás no lo sienta. Iglesia del Señor, que siempre tengamos la confianza en que Dios está presto para vivirnos. Simplemente que tengamos disposición cada día para poder acudir a Él. Que pase lo que pase, nosotros podamos entender que Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Porque sabemos que Dios, la obra que empezó con nosotros, la tiene que terminar. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque usted y yo podemos quizás decidir algo hoy y mañana cambiar de opinión. Pero Dios no. Dios no es cambiante como nosotros, porque nosotros sí somos cambiantes. En un momento decimos una cosa, pero luego con nuestras acciones decimos otra. Pero Dios es fiel, Dios es misericordioso y tiene tanto amor para con nosotros, que Él es aquel que nos da oportunidades día a día. Dios es aquel que nos da oportunidades para seguir adelante. Que la situación que estamos pasando no nos detenga del deseo que hay en su corazón. Porque
Fortalezcámonos cada día, iglesia del Señor, y avancemos. Recordemos que el cansancio no puede robarnos nuestros sueños, que el desánimo no puede robar el anhelo que hay en su corazón. Es necesario que usted y yo muchas veces pasemos por desánimo, por problemas, porque es ahí donde podemos darle la gloria al Señor y saber reconocer que nosotros dependemos del Señor, que no somos con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Porque el ser humano necesita botar fuerza para poder renovarse. Si usted y yo no nos renovamos, simplemente vamos a sentirnos autosuficientes. Vamos a pensar y creer que no necesitamos de nadie ni de nada. Por eso es que Dios nos da aquella batería, como aquella pila que se agota. Porque si nosotros fuésemos una sola energía, ¿cómo usted va a recobrar fuerzas? Es como que si nosotros dijéramos que tengamos que trabajar 24 horas, pero aún así ya tenemos esas 24 horas, porque si su cuerpo ya quiere trabajar 48 horas seguidas, su cuerpo no va a poder. ¿Por qué? Porque usted necesita renovar su fuerza, necesita descansar, necesita dormir. Así mismo es el camino del Señor. La palabra del Señor enseña que no es para el que corre ni para el que quiere, sino para aquel que tenga misericordia del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, le da la Cristo de la gloria. Pero el secreto en nosotros tiene que ser que pase lo que pase, sigamos alabando al Señor. Que sigamos en la meta y en el camino. Porque la palabra del Señor nos enseña que aquel que ha puesto su mano en el arado no mire hacia atrás, dice la palabra del Señor. Si usted se cayó, levántese. Porque recordemos, amada iglesia del Señor, que ahí aún en el piso usted renueva su cuerpo. Porque cuando usted descansa un minuto, su cuerpo recobra fuerza. Su actitud es renovada, porque usted es aquel que decide si quiere levantarse o quiere seguir sentado, o quiere seguir caído ahí. Somos usted y yo, amada iglesia del Señor. Recuerde siempre que es usted aquel que toma la decisión. Porque Dios es tan hermoso que Él nos dio aquel libre albedrío para que usted y yo tomamos nuestras propias decisiones. Para que usted y yo podamos darle cuenta a Dios. Porque si nosotros dependiéramos de otra persona, si así no sabemos cómo a veces el ser humano quiere humillar, quiere ofender, no siendo Dios, imagínate si Él tuviera la potestad de hacer con nosotros lo que quisiera. Por eso Dios es aquel que está siempre reconociendo y haciéndonos reconocer que sin Él no somos nada. Siempre, amada iglesia del Señor, que pase lo que pasa, podamos nosotros tener segura y confianza de que Dios es aquel que nos da un nuevo día cada mañana. Y a su nombre, a su nombre, a la bendita del Señor del Señor. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor y vamos a estar alabando al Señor con una alabanza. Para aquellos que ustedes me ayudan y si no, pues solo lo escuchamos. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres aquel Dios misericordioso, Padre, Dios de oportunidades, Señor. Gracias, Padre, por ese inmenso amor con el que nos amas día a día, Señor. Por eso queremos decirnos, Padre Santo, Dios de la gloria, que hacemos hoy, mi Dios. Bendecimos tu presencia, Señor. Santo eres, mi Dios. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar